La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Bienvenidos a la píldora de La voz de Heródoto. En esta ocasión contamos con un invitado estrella, un experto en la materia, José Antonio García Argudo, que al igual que los miembros de Herodotus, no es historiador de profesión, viene del sector privado, es consultor en iGeneris, en Madrid, y además es estudiante del grado de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar contigo, Ignacio. No me atrevería a decir que soy un experto, pero bueno, sí que soy un apasionado y es un poco lo que me ha llevado a profundizar en la materia y en el mundo de la teología. Una persona que desde la iniciativa privada, ¿no?, se puede aprender, puede aportar, y yo no me resisto a no preguntarte, José Antonio, la Iglesia Católica, ¿no?, una referencia en el mundo religioso, época, lo mires por donde lo mires, queda descabezada, fallece el Papa, el obispo de Roma. ¿Y ahora qué? Bueno, el Papa es humano, entonces es lógico que en algún momento fallezca, y desde la muerte de un Papa, la Iglesia Católica entra en un periodo de transición, que es conocido como sede vacante. Entonces, este periodo abarca una serie de rituales, actividades que están profundamente arraigadas tanto en la tradición apostólica como en lo que, y lo veremos, han sido distintas iniciativas que ha tomado la Iglesia a lo largo de este proceso y que pertenecen ya a la simbología que hay a día de hoy. Entonces, lo primero que sucede es la confirmación del fallecimiento. Entonces, el encargado de confirmar la muerte del Papa es una figura conocida como el camerlengo. En la actualidad es el cardenal Kevin Farrell, y este proceso comienza con una verificación médica de que el Papa ha fallecido. Pero hay un hecho muy curioso, que es que se le pregunta, el camerlengo le pregunta al Papa ya fallecido por su nombre bautismal, en el caso del Papa Francisco, por Jorge. Jorge, estás durmiendo, ¿no? Y eso se lo pregunta 3 veces. Si no recibe respuesta, se declara oficialmente su muerte. Y a partir de ahí hay 2 actos que dan paso a ese periodo de duelo. El primero es la destrucción del anillo del pescador, que es un símbolo de la autoridad papal, y el segundo es el sellado de los apartamentos papales, que recientemente, estos 2 símbolos quizá algunos los ha visto en la película Cónclave, que siendo una novela y teniendo cosas que no son reales, sí incorpora parte de la realidad de este periodo de duelo. Y se da pie o la Iglesia da pie a un periodo de 9 días de luto oficial conocido como los novendiales. Y durante este tiempo, ¿qué se hace? Se celebran misas y oraciones diarias en torno al Papa. El cuerpo del Papa es preparado con vestiduras papales. Se pone en una capilla privada como lugar previo a ser trasladado a la Basílica de San Pedro, para que los fieles de distintos lugares del mundo puedan venir a rezar. Y líderes mundiales y dignatarios también acuden a presentar sus respetos y sus condolencias. Y de ahí, posteriormente, tiene lugar el funeral, que tiene lugar en la Plaza San Pedro, y el entierro. Y entonces ahora existe este rito, ¿no?, este sistema de elección que el común de los mortales lo conoce como el cónclave, pero no sabe muy bien ni sus orígenes, ni cómo funciona. ¿El cónclave ha existido siempre? Bueno, el cónclave como tal, y ahora definiremos qué es el cónclave, que la palabra cónclave quiere decir con llave, no ha existido siempre, ni mucho menos. Partiendo de donde nos hemos quedado con el fallecimiento del Papa,
lo que suceden son una serie de preparativos donde el carmelengo, esta figura como el decano que hablábamos, notifica oficialmente a los cardenales sobre la muerte del Papa y convoca al colegio cardenalicio. A partir de ahí, los cardenales menores de 80 años se reúnen en Roma entre 15 y 20 días después del fallecimiento para iniciar el cónclave. Ahora bien, el primer cónclave tuvo lugar en Viterbo en 1271. Esto viene previamente porque en 1059 el Papa Nicolás II emitió una bula conocida como In Nomine Domine que restringe el derecho de elección al colegio de cardenales, eliminando una participación directa que había del clero y de los laicos romanos. Es decir, hasta entonces, como el Papa es el obispo de Roma, los papas eran elegidos por el clero local y el pueblo de Roma. El primer cónclave, como he dicho, tiene lugar en Viterbo en 1271 y el contexto es que tras la muerte del Papa Clemente IV en 1268 los cardenales no consiguieron ponerse de acuerdo durante casi 3 años debido a unas facciones profrancesas y progermanas. Y a partir de ahí tuvo lugar el primer cónclave, que fue este primer momento de discernimiento, digamos, con una apertura más en el sentido estricto de la palabra católica, es decir, la palabra católica quiere decir universal, pues bueno, abierta a esa universalidad, en el que participaron cardenales de todo el mundo. Dicho esto, claro, no es como ahora, que tiene una presencia internacional y una diversidad de geografías mucho más amplia, incluso dentro del propio colegio cardenalicio. Esto del cónclave se regula formalmente con la bula Ubi Periculum del 1274, que fue el Papa Gregorio X quien precisamente fue elegido en el primer cónclave de Viterbo, quien empieza a poner estas características de cónclave que conocemos hoy, como el aislamiento obligatorio, incluso puso algunas restricciones alimenticias y la prohibición de influencias externas, que quizás sea por lo que la mayoría de los oyentes conozcan el cónclave, ¿no? Por ese aislamiento que tienen los cardenales durante el proceso. Entendido todo esto, pero ¿cómo se organiza un cónclave? Bueno, es una buena pregunta y la realidad es que yo, viéndolo desde fuera, creo que debe ser difícil organizar un cónclave. Lo primero que hay que entender es quiénes son los participantes, ¿no? Pues los participantes son los cardenales que son menores de 80 años al momento de quedar vacante la sede apostólica. Actualmente hay 138 cardenales que sean elegibles y el total de cardenales asciende a 252. Y aparte de eso hay un personal auxiliar. ¿Cómo se desarrolla el cónclave? Pues lo primero es el día de apertura, que probablemente sea lo primero que veamos por la tele, que es una misa celebrada en la Basílica de San Pedro por la mañana, pues para prepararse, ¿no? Y para tener esa identidad cristiana, es decir, poner a Cristo desde el centro a través de la Eucaristía, ¿no? Que es pues no olvidar que esto no es un proceso, digámoslo así, democrático únicamente, sino que pues trasciende a una dimensión espiritual infundada pues por Cristo que eligió a Pedro como cabeza de la Iglesia, ¿no? Y a partir de ahí pues es de donde conocemos la figura del Papa. Hay una procesión solemne, un juramento, cada cardenal jura mantener el secreto y no recibir influencias externas, y luego hay un proceso que se llama extra omnes, que es cuando el maestro de ceremonias ordena la salida de todos los no participantes. A partir de ahí la rutina diaria se rige por residir en la Casa Santa Marta, que es la residencia del Papa Francisco. Se vive ahí durante el cónclave y se realizan hasta 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Un proceso de votación, pues el preescrutinio, la parte del escrutinio, que es que cada cardenal escribe el nombre de su candidato y deposita la papeleta.
se cuentan los votos, o sea, algo bastante normal. Y luego el proceso post-escrutinio es que hay unos revisores que van comprobando el recuento y se queman las papeletas produciendo humo negro si no hay elección y humo blanco si se ha elegido al nuevo papa, que es lo que más suele salir en la tele y lo más conocido. Con toda esta explicación, José Antonio, yo no me puedo resistir a preguntarte quiénes son los candidatos a ocupar el asiento que ha dejado libre Francisco. Bueno, primero de todo, yo creo que no sirve mucho que yo dé mi opinión, pero sí creo que yo creo que hay dos personas que a los oyentes les puede servir de referencia para entender quiénes pueden ser un poco las personas que lideren a la Iglesia en los próximos años. El primero es Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Tagle es originario de Filipinas y es visto como un símbolo de crecimiento del catolicismo en el hemisferio sur, especialmente en Asia, que es una geografía donde la Iglesia pues, ha crecido enormemente en los últimos años. Y es conocido por su humildad, por su cercanía a los pobres, por la justicia social, pero también por su fuerte formación académica como doctor en teología en la Universidad Pontificia Gregoriana. El segundo es Pietro Parolin. En este contexto geopolítico tenso, Pietro Parolin es el secretario de Estado del Vaticano desde el 2013. Ha liderado importantes acuerdos internacionales como el pacto entre China y el Vaticano y pues tiene habilidades digamos diplomáticas para llegar al consenso o intentar que pues haya humanidad dentro de la relación entre los estados. Y más allá de esto sí me gustaría concluir con 4 aspectos clave de la Iglesia o 4 dimensiones que creo que hacen entender mejor al oyente lo que es una Iglesia humana. La Iglesia, que es asamblea de los convocados en torno a Cristo, tiene 4 aspectos clave. El primero, la koinonía, es decir, que la Iglesia hace Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. No se puede entender la Iglesia sin la Eucaristía. El segundo, la diaconía, que es la Iglesia tiene un sentido misionero y tiene que estar cerca de las necesidades del mundo y de los más necesitados. El tercero, la liturgia, es decir, que no se entiende la Iglesia sin el misterio pascual, que Cristo dio su vida por nosotros y que ese es el querigma cristiano. Y por último, la martiria, ¿no? Que es esa relación entre la revelación y la Iglesia que se da a través de la Sagrada Escritura, que como recuerda uno de los documentos conciliares del Concilio Vaticano II, pues es palabra de Dios en palabra humana. Y termino con una frase de Evangelii Gaudium 92, que dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.